Buenas noches, ¿qué tal? Un nuevo video por aquí para la gente que nos sigue. Voy a hacer lo mismo que hacen todos los youtubers, aunque no sea mi intención, de que no se olviden de cliquear la suscripción, la campanita para poder recibir notificaciones, más que todo porque la gente que entra habitualmente al video lo hace a partir de el sitio de Facebook y no registra, digamos, notificaciones de visitas. Entonces, por lo menos para tener un poco más de amplitud en temas que tienen que ver con poder mantener una cierta regularidad en la subida de videos. Hoy el tema que nos ocupa son los Beijis, ¿sí? Este fundamento de Orishá es bastante controversial en un sentido. Muchísimos batuqueros tienen el fundamento de Beiji y no conocen su raíz, no conocen sus fundamentos, no conocen su plano de regencia y esto hace que pase a ser un fundamento que prácticamente muchísima gente dentro de la tradición del batuque la tiene, pero no tiene un dominio del por qué están ahí, ¿sí? Si tenemos en cuenta que los fundamentos de orilla que recibió el batuque no son consecuencia de amalgamas y de que cada tribu y cada nación, como muchos dicen, trajo sus fundamentos y entonces fueron sumando fundamentos, no. Vuelvo a repetir lo que he dicho muchas veces en videos anteriores, los fundamentos del batuque, la constitución de un irumalé con determinada cantidad de orillas, es todo surgido a partir de la fundación del batuque, donde se constituyó la matriz de culto a orillá en tierras del sur de Brasil. Entonces los Beiji no están ahí caprichosamente, no se pueden manejar así porque sí, es una energía muy particular. Ahora vamos a entrar en el tema y van a ver las particularidades de este fundamento. Voy a hacer una acotación más bien histórica con la intención de ubicarnos. El batuque cultúa Beijis, no Ibeiji. Ibeiji es un orishá en tierra yoruba, llegó como Ibeiji, como un orishá, a tierra americana, exclusivamente al candomblé. Exclusivamente al candomblé. Porque la olla cubana tiene una confusión con el fundamento de Beiji. Por lo menos aquellos babalorillás que yo he escuchado hablar de Ibeiji son más o menos como los nenes del Irumalé. Con lo cual ya todo lo que se diga a partir de ahí va a sonar un poco incómodo al oído, ¿sí? Nosotros no recibimos un orillá que es Ibeiji. Nosotros constituimos un fundamento que se llama Beiji. Los Beijis son dos orillás que tienen un determinado pasaje con la cualidad Beiji, Shangoa Ganshu y Oshunpanda. Van juntos, se cultúa ese fundamento de una manera específica dentro del batuque, tiene una finalidad de por qué está ahí y vamos a tratar de desenvolver en el video algunas de estas consideraciones como por lo menos para unificar criterios, porque ¿qué sucede? Como está presente como Ibeiji en el candomblé, Ibeiji en territorios ancestrales, ¿sí? En la religión ICC, y está también la presencia de Ibeiji en la olla cubana, a la falta de doctrina propia, muchos religiosos
no digo sacerdotes, que están formados, pero sí muchos religiosos van a buscar y a solventar sus dudas en otras tradiciones. Y por eso es necesario que mínimamente comente cómo ven a este orillá en las otras tradiciones, mínimamente como para entender algo de lo que después vamos a hablar y que es restrictivo del batuque, porque la verdad que no he escuchado a ningún sacerdote de ninguna de las otras tradiciones esclarecer en algo más de lo que normalmente se les escucha decir, ¿sí? En principio los Beijing no son niños, no son los hijos de Shango y Oyun, no son los hijos de Shango con Yemanjá, ni son hijos de Yemanjá abandonados y criados por Oyun, o hijos de Oya abandonados y criados por Oyun. No, no. Nosotros en el Batuque no cultuamos éboras, así que nadie tiene hijos, dioses que tienen hijos y que también son dioses. Que los Itán los hagan figurar con una relación paterno-filial entre orillás de la tradición y ellos es una cosa, pero nosotros no heredamos nada de esto. Y de hecho el 90% de las leyendas, porque no le vamos a poner el calificativo de Itáns, las leyendas surgidas en Brasil y surgidas en Cuba sobre los Beijis son diaspóricas. Esas leyendas no constituyen Itán en la tradición ICC, ellos no tienen esos relatos y por ende tenemos que suponer que a falta de información de un fundamento sobre un orillá como es Ibeji, cultuado tanto en el candomblé como en la ocha cubana, terminaron los grandes de la religión de esas matrices de culto creando historias relacionadas que las hicieron jugar dentro de su conjunto de pataquís, como para hacer comprensible el fenómeno de Beiji. La verdad, en el Batuque, los Beijis hablan a través de 3 Odú dentro del Merindilogún, hablan indirectamente a través de un Odú más y no tienen dentro del Merindilogún más que 2 Itán que son fundamentales en el manejo oracular del sacerdote. Hay otros más, pero la verdad que no los memorizamos. Esta es la verdad concreta, ¿sí? Y nada que, no tiene nada que ver, ¿sí? Ibeji con los Beijis. Ibeji es un orillá gemelo. No es que son 2 orillás, es un solo orillá que está representado con un bulto masculino y un bulto femenino hechos en madera, de igual estatura, de igual apariencia, porque son gemelos. De hecho, la palabra Ibeji es nacieron juntos. Eso es lo que significa. En esta concepción de un orillá único, un orillá único que se representa como gemelos, está representado el mismo orillá Ibeji que manejan los yorubas en tierra ancestral. Pero en tierra ancestral nunca se habla de que Shango con Oyun se casaron y tuvieron mellizos, ni que tuvo mellizos Yemanjá y se los crió Oyun, ni ninguna de estas alternativas que sí surgen como leyendas dentro de la diáspora y que nosotros en el Batuque no tenemos, y que si algún sacerdote o religioso del Batuque las recita como Itáns,
es porque las leyó de estas otras dos modalidades de culto diaspórico y las trajo para acá a falta de itans. ¿Y por qué no tenemos tantos itans sobre los Beiji? Porque en realidad yo en videos pasados hablé que Oriyá es un fundamento. Y cuando yo aludía, bueno, pero Pai, además de ser un fundamento, son divinidades, sí, pero son el fundamento de esa divinidad. Que dentro de la matriz yorubana siempre van a ser considerados oriyás, pero que en la matriz daomeana pueden ser considerados vudún, y de hecho los vudún, los que practican culto a vudún, tienen varios vuduns que tienen una similitud al Ibeji Yoruba, y en la región de Congo, Angola, quienes cultuaban inquisés también tienen una divinidad inquisé que relaciona con el fenómeno de los gemelos, de los mellizos. Y por ende, en toda la tradición africana vamos a encontrar culto a una divinidad única que se representa como gemelos. Porque dice Paitiago que no son dos oriyás, sino que es uno solo, aunque lo representemos en dos formas. En ese punto, los que cultúan Ibeji y los que cultuamos el fundamento de Beiji tenemos el mismo concepto. Hay una mujer y un hombre porque ambos representan el masculino universal y el femenino universal. ¿En qué estadio? En el estadio de ser una energía inicial, por eso se la representa con los niños, y también que está estrechamente ligada y no se puede separar una de otra, por eso son gemelos. Pero vamos a qué dicen los yorubas en origen. A ver, la religión se desarrolló en un entorno sociocultural de miles de años. Si nos remontamos a los albores de la existencia de los pueblos ancestrales, que una mujer concibiera gemelos, nosotros en el castellano podemos decir gemelos o mellizos y la medicina los identifica como algo separado. Los mellizos nacen de un mismo embarazo, pero están en dos sacos amnióticos diferentes y son dos óvulos fecundados por separado en el proceso de concepción de un óvulo fecundado. O sea, el inicio de la concepción se da dos óvulos que bajan y son fecundados por dos espermatozoides diferentes. Entonces estamos hablando que las células mitocondriales son diferentes, ¿sí? Se producen dos embarazos a la par en el mismo tiempo en el mismo útero. ¿Y qué dice la medicina respecto a los gemelos? Los gemelos es un solo óvulo que es fecundado por dos espermatozoides y la cadena se divide y se generan dos células mitocondriales que cuando empiezan a desarrollarse generan dos personitas, dos fetos juntos en el mismo saco amniótico, y eso es un fenómeno diferente a los mellizos. En los mellizos no hay tanta certeza de que puedan heredar rasgos afines, salvo que obviamente como son padres de una misma madre y de un mismo padre, podrá haber rasgos faciales o con textura física o caracterología que venga influenciada porque obviamente los progenitores son los mismos. Pero en la mayoría de los casos de los mellizos, no hay diferencia con una madre que tuvo un hijo en un embarazo y un año y pico después tuvo otro hijo. Van a ser muy semejantes en edad. Cuando vayan creciendo, salvo cuando vayan al colegio, que uno va a estar un año adelantado respecto al otro,
básicamente todo el mundo que los vea, si no sabe nada, va a decir, estos nenes tienen la misma edad, ¿no? Son mellizos, ¿sí? Porque no se van a poder guiar porque sean iguales. No son iguales los mellizos. Habitualmente no tienen muchos rasgos semejantes, ¿sí? Por el contrario, cuando se da el fenómeno del gemelo, como ambos gemelos partieron del mismo cigoto, o sea, de la misma composición celular, son idénticos. Son idénticos. Mis hijos son gemelos. Si no son y 2 gotas de agua, la duda persiste en el tema de decir, la mamá por ahí piensa, digamos, los considera como que son gemelos, pero no lo son. Y cuando los adelantos científicos no existían y los tetra no tenía la posibilidad de hacer 3, 4 ecografías y ver que se trataban de dos fetos en el mismo saco amniótico, podía decir son gemelos, son mellizos. En cuanto eran 2 gotas de agua eran gemelos, y si tenían muchas diferencias entre uno y otro eran mellizos, ¿sí? En portugués, que es nuestra lengua litúrgica, es gemeus. Son gemelos, ¿sí? Y en realidad el Yoruba no hace diferencia, nacieron juntos. Lo que determina que sean gemelos es que nacieron de un mismo embarazo, no de si surgen de 2 óvulos fecundados e implantados en el mismo útero, en el mismo proceso, y de ahí surgieron 2 vidas paralelas, o si todo surgió en un solo óvulo fecundado y se dividió el cigoto para generar 2 criaturas dentro de del mismo saco embrional cuando ya pasan de cigoto a embriones. Y por ende se desarrollan los fetos uno juntito con el otro. En ambos casos, mellizos y gemelos, para los yorubas eran ibeji, nacieron juntos, ¿sí? Nosotros en este tema vamos a considerar que mellizos y gemelos son iguales, y les voy a decir más gemelos que mellizos porque de algún modo es la palabra que más está divulgada para identificar 2 personas que nacieron de un mismo embarazo. Originalmente en África, en los territorios ancestrales, la parición, o sea, cuando una mujer paría a mellizos, a ibejis, esto era una condena. ¿Por qué? Porque algo se había alterado básicamente en la normalidad o armonía del proceso de gestación y nacimiento de una criatura. En tiempos más remotos, inclusive hubo tribus que sacrificaban a uno de los gemelos para garantizar la vida del otro. Luego esto evolucionó, obviamente, y cuando ya entró el fenómeno del gemelo dentro de los cultos yorubanos, se constituyó el gemelo, el orishá Ibeji, representación o divinidad que regía el fenómeno de que llegaran 2 vidas junto a la Ye a partir de un mismo parto. ¿Sí? Cuando llegan, cuando inclusive en tierra yoruba, y estoy hablando no de ahora, de Yorubalandia New Age, estoy hablando de cientos de años en el tiempo hacia atrás, de muchos siglos hacia atrás, ¿sí? No existía ni siquiera la concepción yoruba en esos pueblos como que éramos todos hermanos e hijos de Oduduwa, no existía. Los pueblos en esa región son más antiguos que la identidad yoruba propiamente dicha. En aquellos tiempos primordiales, si moría, y después se mantuvo en muchas regiones de los territorios yoruba, si moría uno de los gemelos, esa era la desgracia. Entonces debía ritualizarse no solamente por el lado de el culto a los ancestros, esa criatura que
había muerto, y que había trascendido al plano espiritual como un egún, y aquel que había quedado encarnado. Entonces surge no la costumbre, sino parte del fundamento, que una vez de despedir a aquel gemelo que había fallecido, debía ser representado y ritualizado en un muñeco de madera con los rituales a considerar, y ese muñeco tenía que estar constantemente en contacto con su hermano vivo. O sea, esa persona que había quedado vivo de la pareja de gemelos no podía sacarse de encima, no podía olvidarse de estar todo el tiempo con ese muñeco que era la representación de su hermano y que estaba ritualizado, o sea que la energía de su hermano fallecido de algún modo estaba asistiéndolo a través de ese muñeco, de esa talla en madera, que la podía llevar inclusive en la mano, pero podía llevar dentro de su bolso, pero siempre tenía que estar con él, dormir con él y convivir todo el tiempo con él. Porque se suponía que si uno de los gemelos había partido, el otro podía partir también. Entonces la forma de retenerlo en la tierra, una de las formas de retenerlo en la tierra, era a través de mantener ligazón estrecha con su hermano fallecido, y pasaba a ser siempre gemelo, y el gemelo vivo con la representación de su hermano fallecido dentro de sus pertenencias más íntimas y con mayor contacto en su físico. O sea, en realidad en esa regla no era que quedaba el muñeco en la casa, en un altar, vamos a suponer, y el gemelo vivo salía a hacer sus tareas. El gemelo salía a hacer sus tareas, así fuera a dar un paseo, y llevaba a la estatua que representaba a su hermano fallecido. Esto se fue puliendo en el tiempo, y dentro del culto todavía hay regiones en donde esto es práctica, ¿sí? A partir de haber hecho un salto en la evolución de los cultos y ya no tener la necesidad de sacrificar a uno de los gemelos para que el otro viviera, es que comienza a evaluarse que la llegada de dos niños en un mismo parto no era algo que transgredía la existencia, que transgredía el equilibrio de la existencia. Orishá por algo había mandado a esa pareja dos hijos juntos. Entonces comenzó a cambiarse el concepto, y ya podemos hablar de cultos de 1200 años hacia atrás, en donde realmente, si un niño era una bendición, los mellizos debían ser esa misma bendición multiplicada por 2, y se abandonaron estos conceptos más antiguos en estos pueblos, en donde la verdad se veía como algo que no podía seguir adelante en esos términos. ¿Bien? De todo modo, tenemos que ser honestos. En los territorios ancestrales, la pluralidad en el nacimiento de criaturas era bastante normal y sigue siendo normal. Algunos yorubas dicen que hay una región, yo ahora desconozco, no me acuerdo el nombre, que es una región en donde básicamente por las condiciones atmosféricas se producen muchas tormentas al año y se producen muchos rayos que caen a la tierra anualmente en esa región, a veces destruyendo aldeas, a veces quemando, produciendo incendio en los bosques, ¿sí? Matando a alguna persona, y se tiene mucho cuidado en esa región con la gran cantidad de rayos que caen a la Tierra, ¿sí? Obviamente que los rayos están vinculados a Shango, y por ende
digamos, hay una ligazón ahí, ¿sí? Con los Beishis también, porque justo en esta región de los territorios yorubas, la concepción de hijos gemelos es muy habitual. Muy habitual como cuánto, muy habitual como que si hacemos una estadística, en otros territorios vecinos a lo mejor surge una pareja de gemelos cada 100 nacimientos y acá son 20 gemelos en 100 nacimientos. O sea, el porcentaje es muy, muy, muy notorio y por ende hasta la fecha se sabe que en esa región nacen muchos gemelos. Algunos tradicionalistas, hermanos míos, que estén viendo el video, por ahí pueden aportar más cosas. Yo estoy hablando no a boca de jarro, pero sí con nociones un poco desdibujadas, porque como no es mi modalidad de culto, no me inserto en los fenómenos localistas en territorio yoruba, que por otro lado son bastante extensos y lo que pasa acá no tiene por qué pasar en otro lado, ¿sí? Pero sí se sabe de esto. ¿Hay una relación entre el rayo y que la mujer conciba gemelos? No. Sabemos hoy que los gemelos se conciben, ¿sí?, a partir de una, entre comillas, deficiencia femenina. Sí, y genéticamente se traslada el fenómeno, ¿sí? Saltea generaciones, es decir, si mis abuelos fueron mellizos o gemelos, no hay posibilidad de que mis padres lo sean, pero sí en la generación mía. Es decir, siempre es, cuando se dan gemelos o mellizos en una generación, hay una generación siguiente que no produce gemelos y la tercera tiene gran probabilidad de concebir gemelos. Esto lo podemos ver también en estudios genéticos y en estudios estadísticos antes que existiera desarrollo pleno de la genética, en Japón, en México, en Ushuaia y en Noruega. No tiene que ver con una determinada etnia, ¿sí? El ser humano genera gemelazgo, o sea, o concepción de mellizos o gemelos, genéticamente ya viene la predisposición. Si mi abuelo de parte de mi papá era gemelo, mi papá no era gemelo, yo tengo posibilidades, o él tuvo posibilidades de tener gemelos en cambio de tener a Tiago, o yo de concebir gemelos, no, por línea paterna nunca viene esa deficiencia, porque en realidad no es una deficiencia, sino es una alteración, ¿sí? Ya sea que normalmente la mujer ovula de un óvulo por vez y de un ovario por vez. Entonces puede suceder que dos óvulos maduros bajen por la misma trompa o que uno baje por cada una de las dos trompas. Como la concepción no se produce en el útero, se produce a nivel de las trompas de falopio, obviamente los espermatozoides pueden llegar y fecundar dos óvulos al mismo tiempo y bajan dos óvulos fecundados al útero. El útero ya está predispuesto para generar el desarrollo del embarazo, se implantan los dos, no se pierde ninguno de los dos y se van a generar mellizos. Básicamente es una deficiencia en la ovulación de la mujer y es una deficiencia que saltea siempre una generación. ¿Ok? Ah, ¿tuviste gemelos? Le digo a la madre de los gemelos. ¿Tuviste gemelos? Sí, tuve gemelos. ¿Tenés gemelos para atrás? No, no es posible. No es posible. Si la madre era gemela con su hermana y ella tuvo gemelos, es menos frecuente porque sabemos que tiende a saltear una generación, pero que su abuela, no su abuelo, su abuela era gemela con otra hermana o con un hermano, seguro. Y si no, su bisabuela, pero ya es muy poco probable. ¿Ok? Con el
gemelazgo como parte de un solo óvulo, ya la deficiencia está en el óvulo. Es decir, el óvulo va a ser fecundado y se va a dividir el cigoto en dos personitas. Entonces, en dos embriones. Entonces ahí ya es más evidente que es una alteración en el ciclo normal de la concepción de una criatura. ¿Bien? Entonces, en tierra yoruba surge el culto de Ibeji a consecuencia de que existieron mellizos de carne y hueso. Ese culto a Ibeji, hasta el momento, en ICC, en la religión africana tradicional, es un culto que, obviamente que hay sacerdotes que pueden cultuarlo, pero básicamente la persona que tiene hijos mellizos o gemelos va a ser persuadida de que cultúe a Ibeji, porque ese orishá va a garantizar que sus hijos mellizos crezcan bien, se desarrollen bien, tengan una larga vida en el Ayé y sean después personas adultas, felices, prósperas, y sanas. En África se entrega regencia de Ori a Ibeji. No ahora y no antes. Y si hay algún tradicionalista que diga lo contrario, que explique de qué linaje, qué ciudad y qué región de Yorubalandia vienen esos conceptos, porque no es así. Es un orishá de protección a los gemelos o mellizos nacidos de carne y hueso en una familia. Y no tiene vinculación con el ritual, o sea, no hay una aldea, pueblo o ciudad donde se cultúe, donde haya un templo de culto a Ibeji, donde todos los religiosos que están consagrados a culto de Orishá en ese templo tengan feitura de su Ori con regencia de los Beishis. Esto no existe. Bien. Además, vamos a decir algo que es importante, porque después lo vamos a ligar con cosas que tienen que ver con nuestro fundamento de Beiji. Estos mellizos, estamos hablando de las personas, no estamos hablando del fundamento ahora. Estos mellizos en tierra africana recibían dos nombres diferentes. Tengo mellizos en la panza de la madre. Uno es Tayibo y el otro es Kerende. ¿Cuál de los dos nace primero? Tayibo. Quien nace segundo es Kerende. ¿Quién es el mayor? Kerende, el que nace último. La tradición dice que precisamente los nombres significan esto. O sea, Tayibo es el que Kerende le dice: vos salí primero y decime si la cosa está bien para que yo nazca. Entonces lo manda primero al más chico, porque el mayor, el más adulto, tiene poder de mando sobre el más chico. Acuérdense que la estructura, inclusive cosmogónica, en nuestra religión, siempre el viejo es el que manda al más joven. Entonces, Kerende le ordena a Tayibo que salga a la Ye, a ver qué tal. Y de acuerdo a lo que le diga, sale él y nace después. ¿Bien? Y entonces, estos mellizos en tierra yoruba siempre se consideró que el segundo en nacer, o sea, Kerende, era el mayor de los dos gemelos o de los dos mellizos. ¿Bien? La ciencia, muchísimo tiempo después, estamos hablando del siglo XX, comienzo del siglo XX, comenzó a estudiar el fenómeno de los mellizos o gemelos y se dio cuenta que verdaderamente había algo que justificara que aquel que estaba más cerca del canal de parto era el
embrión que se había formado después, o sea que el más viejo dentro del embarazo era el que estaba más retrasado a la hora de salir. Hoy la ciencia no habla mucho de esto, la genética sí habla mucho de esto, pero sí sabemos, y si la hemos escuchado en nuestra abuela o en nuestra bisabuela, siempre, son mellizos, y ¿quién nació primero? Yo. Entonces el otro es es el mayor. O sea, esto que ya era un conocimiento de sabiduría ancestral en las tierras yorubas y que datan de cientos de años hacia atrás, ya era considerado un fenómeno razonable de que Carendé, que era el segundo en nacer, era el más viejo de los dos, era el mayor de los dos, ¿sí? Y el por qué era esto que acabo de decir. Además, en tierra yoruba se considera que cuando nacen mellizos, Taibo y Carendé no pactaron la encarnación a la vez, o sea, no decidieron encarnar juntos, por lo cual tiene que haber un vientre con alguna anomalía genética que genere gemelos, porque si no, no van a pactar eso, ¿sí? Sino que en realidad a nivel del Ekbe, donde pertenecen estos dos Ori, también hay un tercer Ori que va a ser muy unido a ellos. Hay controversias entre los mismos yorubas en tierra yoruba. Hay algunos que este tercer Ori consideran que es un Ori del mismo Ekbe y que va a bajar después que bajen los mellizos. Hay otros que dicen que no, que es otro tipo de entidad. Bien, ¿cómo lo consideran los yorubas hasta el presente? Taibo y Carendé son concebidos juntos. Nace primero Taibo, el más pequeño, y luego nace Carendé, el más grande. Y después, si esa pareja tiene otro hijo, o sea, un embarazo posterior a donde nacieron los mellizos. Los mellizos Taibo y Carendé pueden ser los dos masculinos, los dos femeninos, uno masculino y uno femenino, ¿sí? Y que Taibo sea el masculino y Carendé sea el femenino, viceversa, es lo mismo, ¿se entiende? Pero después de este nacimiento, el siguiente nacimiento del mismo matrimonio va a concebir a Idou. Idou, que acá en la diáspora se lo conoce como Doum. Es lo mismo, ¿sí? Es el tercero, es el que tiene que venir, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba unido a los dos que bajaron juntos. Así que en la siguiente encarnación, en ese mismo vientre, va a venir para seguir siendo hermano. Por eso no encarna en otro lado, encarna en el mismo útero que concibió a los mellizos anteriores, ¿sí? Y ese nacimiento siempre es masculino, ¿sí? Bueno, esto no es fundamento religioso. Esto es para explicar de qué tradición a nivel cultural, a nivel de sabiduría ancestral de años y años, construyó inclusive el fundamento de un orishá llamado Ibeishi, que es protector de estos mellizos, de estos gemelos, ¿sí? En ICC no se asienta Ibeishi en la cabeza de nadie, o sea, no hay hijos de Ibeishi en África. Aquella familia que tiene que cultuar Ibeishis generalmente es porque tuvo mellizos o gemelos en su familia,
¿sí? Y el sacerdote que tenga que hacer la fundamentación de los beishis va a tener que hacer previamente la fundamentación de Idou o de Daum, como lo quieran, porque son deformaciones fonéticas, ¿sí? Pero es lo mismo. O sea, va a fundamentar a Idou con determinados rituales. Es un fundamento que no es visible, o sea, el sacerdote va a fundamentar en esa casa a Idou porque tiene que fundamentar a Ibeishi. Aquel fundamento es secreto, aquel fundamento no está visible, está escondido en un lugar de la casa y ahora va a fundamentar a los a Ibeishi, no a los, a Ibeishi como orishá tutelar de esos mellizos que andan jugando por ahí por el patio. ¿Ok? Este es un fundamento abierto, o sea, todo el mundo sabe que en esta casa hay mellizos y hay un culto a Ibeishi para proteger a ellos. Pero los yorubas tradicionalistas dicen lo siguiente: si un sacerdote fundamenta, da origen, da nacimiento al fundamento de Ibeishi para cuidar de una casa, porque por ejemplo hay mellizos, no puede dejar de fundamentar antes a Idou. Si no lo hiciera, este fundamento, en cambio de traer felicidad, armonía, paz, salud y prosperidad, va a dar todo lo contrario. O sea, esto queda como concepto de cuando se consideraba que los beishis eran un castigo. Pero en la tradición religiosa, en tierra africana, se sabe que si está fundamentado Ibeishi, tiene que estar previamente fundamentado Idou. Viene el fundamento a la diáspora. En el candomblé, ahora Ibeishi es un orishá más a ser cultuado. No tengo conocimiento si hay cabezas entregadas a Ibeishi en el candomblé. ¿Sí? Creo que algunos linajes de Queto sí lo asientan en la cabeza. Es un único orishá Ibeishi, así que no es que asientan a Taibó y a Carendé, ¿sí? Asientan a Ibeishi en la cabeza en el caso de asentarlo. ¿Tienen el fundamento de Idou? No. Hasta donde yo pude averiguar, no. No vinculan que para tener beishis sentos en un hilé, ¿sí? O en aquellos hilé donde lo dan de cabeza, ese hijo de Ibeishi tenga que tener y atender un fundamento de Idou. ¿Siempre fue así? No sabemos. No sabemos. Le tendríamos que preguntar fehacientemente a un candomblecista de buena raíz cómo maneja la cosa. Porque ustedes saben que cuando se forma la Umbanda, los orishás que se cultúan, que se veneran en la Umbanda, siempre provienen del candomblé. ¿Ok? Y la verdad que Ibeishi aparece en la Umbanda y aparece con el sincretismo de Cosme y Damián. Y en las casas tradicionalistas la imagen de Ibeishi es Cosme y Damián, que tienen la misma altura y están vestidos iguales, y con la misma ropa pero más chiquitito en el medio está Daum. Y ese Daum, ese Idou, es el tercer hijo
nacido del mismo matrimonio. Es decir, el matrimonio, decíamos en África, tenía mellizos y después venía otro embarazo y nacía un varón. Ese varón era Idoú para los africanos. En el fundamento de Beishi, en tierra africana, se asienta a Idoú primero y después se le da nacimiento al fundamento de Beishi. Cuando viene a la diáspora, vemos que en el candomblé se cultúa a Ibeishi y posiblemente dentro de la tradición de candomblé o de algunos candomblé, no importa si va a cabeza o no va a cabeza, porque ya vuelvo a repetir que la mayoría no lo da de cabeza y aquellos linajes que ponen Ibeishi en la cabeza tienen su razón de fundamento para hacerlo, ¿ok? Muy diferente a lo que se hace en África. O sea, heredaron algo, pero lo modificaron, ¿ok? Pero a lo mejor dentro de los secretos del fundamento de Ibeishi, dentro del candomblé, sí existe el fundamento de Idoú, pero esto es secreto. Por eso en el batuque también nos tenemos que acostumbrar a que por acá, por videos, por libros o por lo que sea, siempre podemos hablar de aquello que podemos hablar. De las cosas que no podemos hablar no vamos a hablar. Al menos los sacerdotes responsables no van a hablar de cosas que no pueden hablarse. Bien, entonces a lo mejor el fundamento de Idoú sigue existiendo en esas casas de candomblé donde se cultúa Ibeishi, sencillamente porque de algún lado debió aparecer las dos imágenes de los Cosme y Damián con el chiquitito en el medio que es Doum, si no, ¿de dónde lo van a sacar? O sea, los umbanditas no fueron a África, menos a territorio de yorubas, a buscar raíces de la umbanda. Mudaron conceptos de las casas de allí a los terreiros. Y para que haya existido este doún entre Cosme y Damián, esto quiere decir que algo llegó al candomblé, al menos, del fundamento de Idoú, o al menos saber que Ibeishi tiene un hermano menor que es Idoú. ¿Bien? El cual debe ser cultuado. ¿Para qué? Para hacer que Ibeishi realmente entregue el Ayé en Iré, que no se revierta y venga todo por Sogbo, todo negativo, y la persona termine, o el Ilé termine con graves problemas. Bueno. Nos vamos a quedar ahí, no va a dar tiempo para ver cómo piensa la Ocha. Así que le pido perdón a mis hermanos de la Ocha, pero sí al comienzo dije que estaba bastante desdibujado cómo manejaban ellos los Ibeishi. Ya de por sí hablan de niños, y ya estamos en el horno si hablamos de niños. ¿Cómo los vemos entonces en el batuque? Va a ser un poquito largo, porque me llevó todo esto, pero hay que saber de dónde sacamos las cosas, ¿sí? Al batuque no llega, o sea, los fundadores del batuque no traen la raíz yoruba de un orishá mellizo que se llame Ibeishi. No. El concepto y el fundamento ese no llegó al batuque jamás. Lo que sucede es que hay en el colectivo que llamamos Shango y en el colectivo que llamamos Oshun una cualidad primaria del Ayé de Shango y del Ayé de Oshun. Una cualidad primaria del Ayé quiere decir que es un Ayé incipiente, un Ayé primario, incipiente, inmaduro, inestable, energéticamente es ingobernable. Y ahí surge el fundamento de Shango Aganshu Beishi. De igual forma pasa con Oyun y entonces surge el fundamento de Oyun Panda Beishi. Es el Ayé, tanto en Shango como en Oyun, viene primario, sin madurar, en bruto, es absolutamente
ingobernable. No, esto no es cierto. Sí, es cierto. Por Itán, sabemos que Aganyu es el regente del magma de la Tierra. Hay un Otú en donde Olotumare le pide a Yemuwo que baje a la Ye y enfríe el planeta. Y Yemuwo lo cubrió de agua y le entregó la regencia del fuego interno a Aganyu. Así que si hay otras teorías, serán de otras tradiciones, pero en esta tradición es así. Entonces, el magma, o sea, la materia fundida que está en el interior de la Tierra, está bajo la regencia de Aganyu. ¿Cuándo? ¿A dónde en la naturaleza podemos medir la fuerza de Aganyu Beiji? Porque como son, o sea, las divinidades tienen regencia en cosas que hacen al ser humano y también de la existencia, ¿no es cierto? Bueno, en el fondo, las profundidades del océano Atlántico, y hay otras en otros de los otros dos océanos, se produce lo que se llama la dorsal oceánica, que es una cordillera como la cordillera de los Andes que atraviesa el océano. Esa cordillera está formada porque la corteza terrestre, que tiene placas tectónicas que se mueven, ahí se fisuran y surge de adentro de la Tierra el magma incandescente, y cuando sale a la superficie se enfría rápidamente porque obviamente estamos hablando de las profundidades del mar. Y este magma que va saliendo va empujando hacia los dos lados la corteza terrestre y va haciendo desplazar las placas tectónicas que están vecinas a esa falla en el océano. Ahí tenemos el poder de Aganyu Beiji. Es el Orishá Shango en su fase más primitiva, en aquella que le da origen a la roca de la cual él es regente. Shango es regente de la piedra que encontramos escarbando en el jardín, y que estaba por ahí abajo y nadie sabía por qué, de la piedra que forma una montaña, pero también de la piedra donde se genera. Y en esa incipiencia, en esa etapa primordial de la formación de la roca con todos sus minerales, es que está presente Shango Aganyu Beiji. ¿Sí? Las napas subterráneas de agua en algún momento se filtran entre la corteza terrestre y surgen los manantiales o los pozos semisurgentes o los pozos artesianos. Quien haya ido a la alta montaña, quien se haya aproximado a las nacientes de los ríos, quien ni siquiera sabe que este chorrito de agua se va a transformar en un río profundo que va a llegar al océano, va a notar que entre las piedras parece que burbujea algo, y de ahí sale esa agua que es un hilito de agua y que va a crecer hasta transformarse en un río por el cual pueden navegar los barcos. Esos manantiales son la representación de la Ye en la naturaleza física del planeta Tierra, en la Ye de Oshun Panda Beiji. Si Oshun Panda Beiji no acciona en su Ye, extrayendo básicamente por cambio de presión, gota a gota hacia la superficie, el agua subterránea, no nacen esos ríos de manantial. Porque hay varias formas de que nazcan los ríos. Los ríos también nacen por deshielo en las montañas, pero hay ríos de manantial. Se ven muchísimo en Córdoba.
los riachos o los arroyos de manantial. Si vamos al naciente de ese arroyo, posiblemente esté en las altas cumbres de Córdoba o posiblemente surja de un manantial. Cuando el agua sale del interior de la tierra, expulsada por presión atmosférica hacia la superficie y empieza a hacer borbotones y de ahí el agua empieza a correr, eso es el Aye de Oshun Panda Beiji más evidente en la manifestación de la naturaleza sobre nuestro planeta. Bien, pero tanto Shango Aganshu Beiji como Oshun Panda Beiji tienen su propio Aye, o sea, tienen su propio comportamiento como orillá. Por eso no los podemos meter en un fundamento que se llama Ibeiji, porque no es así. Shango, en su etapa primaria, en el universo, ¿dónde lo podemos ver en esta cualidad Ibeiji? Cuando alrededor de determinada condición en el cosmos, los gases de la atmósfera comienzan a girar, comienzan a formar como una bola de gases y si se va comprimiendo y a medida que se comprime la gravedad empieza a ejercer un colapso en esa nube que ya tomó forma arredondada y produce, si es mucho el volumen, produce el nacimiento de una estrella. Y si es menor produce planetas gaseosos, planetas rocosos. Ahí encontramos a ese Shango Aganshu Beiji, o sea, en realidad es el Aye de Shango en su etapa más primitiva, más primaria de la existencia, de cómo interviene el Inmolé ese en la generación de cuerpos celestes en el cosmos. Bueno, no nos vamos a ir más por la rama porque ya se nos fue la hora. Ahora bien, nosotros tenemos entonces en el colectivo Shango tres cualidades que son tres pasajes, o sea, tres formas en las cuales direccionamos el Aye de un mismo Inmolé en un fundamento. Shango Aganshu Beiji, Shango Aganshu, Shango Agoto. Con Oshun pasa lo mismo. Tenemos Oshun Panda Beiji, después tenemos Oshun Panda Ademun Doko. Bien. ¿Por qué deben nacer juntos estos fundamentos de Shango Aganshu Beiji y de Oshun Panda Beiji? ¿Por qué le damos una forma visual al fundamento de una doble imagen de nene y nena, mellicitos? Siempre van a tener aspecto aniñado, o sea, no van a ser una estatua de un hombre y de una mujer desarrollados. ¿Por qué? Porque ambos representan la esencia de cada uno de los Aye, tanto del Aye de Shango como del Aye de Oshun, en estado incipiente, en estado primario. Y antropomórficamente, nuestra forma más primitiva, ¿cuál es? Nuestra forma más pequeña, la de nuestros hijos, la de nuestros niños. O sea, cuando nosotros éramos niños, es nuestra forma primaria. Después nos desarrollamos, ¿ok? No es que nacen chicos por todos lados y le vamos poniendo el nombre de Shango Aganshu Beiji y Oshun Panda Beiji. Entiéndanlo que es un problema energético, es una situación de cómo funciona el Aye, lo que permite que ese Aye tome forma antropomórfica de algo que es pequeño como los niños, precisamente porque es la esencia tanto del Aye de Shango como del Aye de Oshun, y ya dimos ejemplos de dónde lo podemos encontrar. ¿Okay? ¿Lo podemos encontrar en otros lados? Sí, millones, hay millones de ejemplos. Le hago un solo ejemplo. El que un cigoto, o sea, el huevo que se formó de la unión del espermatozoide y el óvulo, empezó a desarrollar células, se empezaron a hacer las capas de
de celulares que después van a dar origen al embrión. En ese estadio es cuando se dividen en mellizos, en gemelos. Los Beigis son causantes de que nazcan gemelos también. Shango, Akanshu, no olvidemos del Beiji, Shango, Akanshu, es el que direcciona y le da fuerza al espermatozoide para que vaya a fecundar al óvulo. Es el que ordena que ese espermatozoide no se vaya para otro lado, boom, a buscar la presa que es el óvulo. ¿Y qué es lo más esencial de ese óvulo que garantiza la concepción? Lo que otorga Oshun Panda Beiji, que es la hormona que ni bien un espermatozoide atraviesa la pared del óvulo, se desencadena esta hormona y cubre el óvulo fecundado como si fuera con una capa, una coraza de hierro, y ningún otro espermatozoide puede entrar. Y si se tienen que formar dos vidas, Oshun Panda Beiji es la que hace permeable la capa del óvulo para que dos espermatozoides entren a fecundar, para generar dos vidas a partir de un mismo cigoto. O sea, los tenemos en esos planos incipientes, ¿sí? Bueno, deben nacer juntos. El fundamento es nacer juntos, ¿sí? Nacer juntos. La mayoría de los lados del batuque, o mejor dicho, la mayoría de linajes, ¿sí?, asienta a los Beigis en bultos, o sea, en muñecos gemelos, nenitos, macho y hembra. ¿No llevan otá? Sí, llevan otá. Los Beigis llevan otá. Solo que quienes no le pusieron otá, o quienes abandonaron el fundamento de que todo orillá nace en un otá, habría que preguntarle a ellos por qué no. ¿Por qué cultúan a los Beigis en bultos de madera? ¿Es cerrado? No. En África tampoco le ponen otá. Y creo que no le ponen otá en el candomblé. En el batuque, los Beigis llevan otá porque nosotros, al consagrar dos muñecos de madera que están pegaditos uno al lado del otro, hombre y mujer, ¿sí?, estamos asentando lo que normalmente asentamos como unidad unificada, porque los Beigis en el batuque también tienen la misma finalidad que en el resto de las modalidades de culto. Ambos ayes, el de Shango y el de Oyun, tienen que estar juntos, pero son dos orillas. En nuestro caso no es una orilla solo, en nuestro caso son dos orillas, y el fundamento lleva un otá para Beigi masculino y otro para femenino. O sea, en realidad lleva un otá el que viene remitiéndose a Tayipó y otro el que remite a Carente, a la energía positiva y femenina en su etapa, en su unión y en su etapa más primitiva. Los Beigi van a gobernar todo lo que sea incipiente, inmaduro, y que esté en el primer estadio de existencia. Y nosotros tenemos los bultos de madera representativos de los dos Beigi y debemos fundamentarlo en otá. Quien diga que no es porque en sus fundamentos de su casa, de su linaje, de su familia, no colocaron otás. Pero los otás en los Beigis no es algo que nació ahora. Nació en la creación del batuque. El batuque estableció que por criterio yorubá
todos los orishas se asentaban de la misma manera. Por eso tenemos Otá en Osaña, aunque lleve una representación de madera. Tenemos Otá en Beishis, aunque lleva representación de madera. Tenemos Otá en Odeyochin, aunque tengan representación en bultos de madera. Para la concepción de mi linaje, para la concepción de la vacía Yeye nacida en casa de Pai, custodio de Yapaná, y hacia acá en todo el linaje, siempre los orishas que van en madera son representación en madera del orishá que debe estar fundamentado en Otá. En algún momento haremos un video sobre el tema en particular, porque tenemos que tener en cuenta que hay otros orishas, por ejemplo, el caso más frecuente es Ogun, que muchos linajes y lados completos del batuque no consideran que tenga que tener un Otá. Entonces haremos, y ahí revisaremos de vuelta todo este concepto. Allí principal de los Beishis. Son generadores de la riqueza. Son generadores de la vida. Los Beishi son los artífices de que una concepción se produzca. Sabemos, porque lo dijimos en el video anterior, que hay dos orishas femeninos que controlan la gestación y hay un orishá masculino que es el que permite que se produzca la concepción. Quienes están respondiendo al proceso de mitosis, o sea, de que las células iniciales embrionales se empiecen a dividir y clasificar por lo que después van a ser los diferentes tejidos celulares que vamos a tener y que se vaya formando lo que poquito después va a parecer que es un embrión. Esos son los Beishis. Y los Beishis son los que cuidan del cigoto. Por eso con Beishis deben asegurarse aquellos embarazos que ya son riesgosos desde el momento en que nació la concepción. Cuando vamos a mesa de bucios y vemos que el embarazo es reciente, hay cigoto, hay un Aye de Beishi que es indispensable para retener ese embarazo, porque es el periodo más crítico que la mujer pueda tener un aborto espontáneo. ¿Sí? ¿Ok? No, pero Yun es la... Sí, en los Beishi tenemos la energía de Oyun, pero tenemos la energía también de Shango, y tienen que estar compartiendo esta regencia. ¿Sí? Además, son promotores de la salud. No son los que garantizan la salud, son los que promueven que una persona sea sana, porque ellos están en este teje y maneje embrional inicial del cigoto que nació de la concepción. Y que tienen que garantizar que la cadena de ADN no presente problemas a título de que vayan a devenir insuficiencias o complicaciones en la salud de la persona. Sí, pero usted había dicho que Ojalá era el regente de la cadena de ADN, claro, pero puede haber dos motivos. Puede haber un aminoácido que no esté colocado, una proteína que no esté colocado secuencialmente en la cadena, y esto sea algo genético, y Ojalá promueve para que esa criatura, por ejemplo, nazca Down, ¿sí? Pero también puede ser que una alteración de esa cadena se dé en el ámbito de la gestación de la primera fase del embarazo, que es el cigoto, y el chico nazca con una oreja menos. Y esto no es algo genético, porque cuando van a buscar hacia atrás la causa genética, los genetistas se dan cuenta que no es que esta familia cada tantas generaciones nace alguien con una oreja menos. Esto fue un problema que existió en este embarazo, punto, y acabó.
¿sí? Bueno, eso lo viabilizan, o sea, los que permiten que esto no suceda, los que permiten que esta reproducción muy, muy acelerada de las primeras células embrionales se den en el cigoto son los Beigis. ¿Bien? Los Beigis para nuestra tradición, se hizo un poquito más largo de una hora, pero no voy a cortar para hacer dos audios. Los Beigis en nuestra tradición también son lo que llamamos los embajadores de los Ekbe. Ya vamos a explicar en algún momento el concepto de Ekbe, pero en los anteriores videos yo hablé, ¿no?, de que el Orí que viene a encarnar está conectado con su Aparé, que es su hermano gemelo en el Orum, y ambos forman parte de un Ekbe, o un pueblo del Orum, de donde proviene ese Orí. Bien, los Beigis son el fundamento con el cual vamos a trabajar cualquier situación en donde un problema de la persona remita a un problema que ha habido con el Ekbe. ¿Qué problemas? ¿Problema de que es rengo? No. Los problemas que provienen del Ekbe siempre son graves o gravísimos y siempre tienen que ver con el retraso en el desarrollo del destino de la persona, porque hay pactos que este Orí que vino a encarnar y su hermano gemelo Aparé sellaron con su Ekbe. Y entonces puede haber graves problemas en el desarrollo integral de la vida de una persona cuando ese Ekbe, con ese Ekbe pactaron cosas que cuando viene a la vida se agarra de los pelos con el Ayanmo y con el Akunlekba que le entregó, que son las dos partes del destino pactadas en el pacto encarnatorio, en el Orún, antes de que este Orí bajara. Primero celebra su destino, y después, cuando sale de la cámara ya dividido en gemelos, va al Ekbe a esperar el momento de su encarnación, y ahí pacta cosas, y esos pactos son por fuera del destino. Cuando inciden en la vida de la persona, deben ser resueltos. Hay una orilla más, dos orillas más que intervienen en corregir algunas cosas que sean los efectos de esos pactos. Pero la forma de anular ese pacto, en la tradición del Batuque, los Beigis son los encargados de eso en un 70-80% de las veces. A menos que se necesiten de otras divinidades para intervenir. Esto es copia de lo que hace el culto de Ekbe Orum, que existe en Yorubalandia y que la nueva camada de tradicionalistas trajo a tierra americana como el gran descubrimiento. No tiene que ver. No tiene que ver. En los territorios yorubas hay muchos lugares donde se desarrolla el culto de Ekbe Orum, y entonces ahí no van a tener problema de asistir directamente por los fundamentos que genere ese culto y de compensar o anular o resolver un problema de esos pactos que surgen en el Ekbe. Pero esto no quiere decir que los otros africanistas de Yorubalandia o de territorios sudaneses, cuando tienen esos problemas, tengan que ir hasta Ohio para que un sacerdote que tiene el fundamento de Ekbe Orum resuelva el problema. Parece demasiado idiota pensar así. Es decir, las tradiciones en los distintos lugares tienen determinados secretos y determinados fundamentos para resolver todos los problemas que se hayan dado en el pasado en esos territorios, y que cuando los fundadores de cada una de las modalidades trajo el culto orillá para América, previó que podían existir problemas que se fueran de la órbita de la regencia de orillá.
que fueran temas que son más raros. Bueno, los Beiji decimos que son embajadores con los ECB porque trabajamos con los Beiji para resolver esos pactos. Básicamente. Aquí en el Batuque, no me importa en otro lado si lo hacen, ¿Y qué otra función tienen? También ayudan a otra fase que puede producir daños, problemas o retrasos en la evolución de la persona y que no son consecuencia de esos pactos con el ECB de origen, sino que tiene que ver precisamente con los que vinieron antes a encarnar de este Ori, que son sus ancestros, que ya partieron al Orum y ahora son egunes. Los eguns del linaje sanguíneo están ligados con cada uno de nosotros a través de nuestro fluido sanguíneo. La sangre la comandan nuestros ancestros de sangre. Cuando esos ancestros de sangre se ponen en negativos, muchos orishas en distintos, bajo la asistencia de diferentes Odu, resuelven el problema, ¿sí? Se ponen, o sea, se troca esa negatividad de esa ala de eguns de sangre para que se pongan neutros o positivos. Bueno, pero hay cosas, problemas muy puntuales, muy graves que pueden pasar a la persona y que no tiene que ver ni con su genética física ni con su aprontamiento espiritual, que hace que en determinados momentos ese linaje de sangre, ese linaje que está ligado sanguíneamente, mi árbol genealógico que le llamo, esos eguns de linaje de sangre actúan con determinada agresividad sobre la persona. Yo no voy a develar fundamentos porque cada sacerdote lo tiene que tener y el que no lo tenga no será sacerdote y por ende lo tendrá que ir a buscar a sus mayores. Todo en el cuerpo, salvo los órganos interiores, visiblemente están en imagen, ¿no es cierto? Tenemos un ojo derecho, tenemos un ojo izquierdo, tenemos una narina izquierda, una narina derecha. Tenemos un labio de arriba y un labio de abajo. Si tuviéramos la boca así sería medio feo. Tenemos una oreja y otra oreja, un hombro y otro hombro, una mano y otra mano, un brazo y otro brazo. Así podemos seguir para abajo, ¿sí? Es más, tenemos dos ovarios, tenemos 2 testículos. ¿Bien? La división al medio de la persona está indicando la dualidad que reina en la parte física de la persona. ¿Se acuerdan cuando hablamos en otro audio que el hemisferio izquierdo gobernaba tal cosa y el hemisferio derecho gobernaba tal otra? O sea, siempre se ve dual toda la composición física y psíquica de la persona. Los eguns del linaje de sangre tienen regencia e injerencia sobre una determinada parte de nuestra simetría. No es que solamente gobiernan la sangre porque es su sangre, sino que además, si yo tengo problemas en mi pierna, en mi extremidad izquierda o derecha, no tengo que ir a hacer un servicio por Osaña porque con eso se resuelve cualquier problema. No, no es así. La pierna derecha tiene una regencia ancestral y la pierna izquierda tiene otra. Y tengo que ir a buscarlo al Merindilogún para que me digan qué fase, qué legión o qué falange de esos eguns de mi linaje de sangre están influyendo para que se produzca esa situación que no es normal.
que es una enfermedad o una deficiencia. Bueno, los Beijis funcionan como nexo en por lo menos el 70% de las situaciones en las cuales estos eguns de linaje de sangre van a actuar negativamente sobre la, ¿cómo se llama? Sobre la parte del organismo sobre la que ellos gobiernan. ¿Sí? O sea, hay eguns de linaje de sangre de polaridad masculina y eguns de linaje de sangre de polaridad femenina. Y entre ambas polaridades gobiernan la mitad derecha o la mitad izquierda de lo que tengan bajo su control. Entonces, cuando hay situaciones graves, no estoy hablando de un dolor en la rodilla porque me pegaron una patada o me caí en la vereda. Los Ibeji van a estar metidos adentro de la solución de este problema porque así como ellos son embajadores, mensajeros o trabajan para resolver problemas de índole espiritual con el ECB, también van a trabajar para nivelar y anular determinadas cosas que vienen por la línea ancestral de sangre en la persona. Como se dan cuenta, no es solamente tener dos imágenes de madera que algunos empiecen a discutir si tienen o no tienen o está en ese fundamento, que lo tienen en pratelería y que para lo único que sirve es para hacer la mesa de Beiji, ¿no? Hay una diferencia enorme entre para lo que está un fundamento adentro de la tradición y para lo que otros piensan que tienen y es para lo único que sirve. ¿Okay? Ya vamos a hablar de mesa de Beiji, es un fundamento importante que tiene una parte que no se puede decir y hay otra parte que sí se puede decir y la hablaremos. Se hizo larguísimo, pero la verdad que había mucho para decir. Les deseo unas buenas noches, les deseo que todos los orishas a ustedes y a mí nos abençúen, que tengamos un buen desarrollo en nuestra existencia y que estas idas y vueltas de videos doctrinarios enriquezcan a aquel que necesita tener algún concepto un poco más firme y a otros nos ayude también a seguir investigando, porque hay un montón de cosas por detrás. Cada vez que nosotros vamos a estos temas que son muy pesados, que tienen un gran fundamento atrás, detrás de eso hay enorme cantidad de sabiduría de nuestros mayores, y no me estoy refiriendo a los que conozco, sino de tiempos antiquísimos, y por eso yo destiné gran parte de este video a relacionar el surgimiento de un fundamento con una realidad que sucedía en los pueblos yorubas. Y un poco desmistificar cuando hablamos de las leyendas sobre los Ibeji. Yo en mi tradición tengo 3 itans, 2 son principales y uno es secundario, en donde los Beiji trazan literalmente esto que acabo de decir de todo lo que tienen como plano de regencia. Otros no son Itán para mí, son leyendas, ¿sí? Y cuando confrontamos con África no existen. Bueno, que cada uno se haga responsable de lo que verdaderamente considera que es parte de su tradición, porque en la diáspora, sobre todo aquellos cultos que son mucho más viejos que el batuque, como es el candomblé y la ocha, así como tienen el beneficio de decir nosotros fuimos primeros o nosotros fuimos segundos y nosotros somos los terceros y últimos, la cola, también ellos por ser mayores tienen que definir de dónde salieron esas cosas que posiblemente no se tienen que tomar como invenciones, sino que tienen que ser transmisiones que en su fundamento sí son Itán, porque sostienen algo que tenga que ver con el Orishá Ibeji. En esta tradición no cultuamos Orishá Ibeji, en esta
en esta tradición de Batuque tenemos dos orishas en donde hay dos ayes que son beishis, criaturas, en el sentido de ser el ayé en forma más pura, más incipiente, más inestable. Y a partir de combinar estas dos unidades, digamos, energéticas, estos dos orishas, que para nosotros sí son dos orishas, constituimos un solo fundamento para hacerlos actuar juntos. Hay otras cosas que hablar de Beishi. No da el tiempo porque 1 hora y media es un desastre. Pero, por ejemplo, no asentamos Beishis sin estar asentado lo que llamamos los mayores. Es decir, para tener Beishis o asentar Beishis, necesito tener a Shango, a Ganshu, a Godó, el que tenga la persona de acuerdo al ala de Irumale que tenga él, y la Oshun adulta, ya sea Panda, Ademun u Odoko, la que le corresponda en su integración de Irumale. Siempre que tengo los mayores, recién puedo asentar a los Beishis. Puedo asentar a los Beishis en la misma obligación en la que asiente a los mayores, pero no puedo asentar Beishis y que ese religioso todavía no haya asentado sus orillas mayores de Shango, el pasaje correspondiente mayor de Shango y de Oshun. ¿Por qué? ¿Porque a los nenes hay que controlarlos? No. Porque esta energía, yo dije, entre sus atributos es extremadamente inestable. Es una energía que destruye, no construye, básicamente. Pero esto, aunque me lleven unos minutitos más, lo voy a decir, es muy coincidente con lo que los africanos en tierra africana sostienen y hacen. ¿Por qué para ellos fundamentar a Ibeishi primero fundamentan a Idou? Es el más chiquitito de los 3 hermanos, digamos, si son personas, ¿no? Nacen los gemelos y decimos, después que nacen los gemelos, la madre embaraza de vuelta y tiene a un tercer hijo varón. Y ese hijo es la representación humana de Idou. Claro. También Carendé es la última en nacer en el parto de los mellizos y sin embargo es el mayor. Lo que está en el Orum es al revés de lo que está en el Ayé en este caso. Idou es el que los atiende y los gobierna y está en interacción constante con Tayibó y Carendé. Él es el mayor. Después vienen los gemelos. Cuando nacen los gemelos primero. Y sale de la panza de mamá primero el menor y después el mayor. Y después viene el mayor de los 3. Encarna después. Físicamente es menor, pero es el mayor. Por eso los yorubas primero fundamentan a Idou y después le dan nacimiento a Ibeishi. Nosotros hacemos lo mismo en concepto. Para que esta energía que es tan inestable y destructiva se convierta en positiva y generadora de cosas, tienen que estar asentados sus mayores. Los yorubas, dije al principio del video, asientan primero a Idou y después a Ibeishi, porque si no asentaran Idou y asientan Ibeishi, estos Ibeishi van a traer la catástrofe a esa casa. Bueno, nosotros en el Batuque no tenemos Ibeishi, pero sí sabemos que esa energía es tan pura, es tan esencial y tan destructiva que debe ser gobernada por los mayores. Por eso siempre se fundamentan a Shango y a Oshun y luego se fundamenta a los Beishis. ¿Sí? Basta.
Nada más, no los molesto más, les deseo un feliz día de mañana y la venza de los orillas para todos nosotros.